¿por qué decidió llevar este tema a la opinión pública? Y luego vamos a profundizar un poco más ya sobre esta materia, ¿no? Y por supuesto vamos a tratar de ser lo más profesionales posible. En mi caso, tratar de tomar la distancia necesaria sobre este tema porque hemos visto ya posiciones muy pasionales en uno u otro sentido y no quiero que este sea un escenario para eso, en lo que respecta al periodista que lleva el programa. Por supuesto, la señora Vizquel tiene su punto de vista, la doctora también, y Omar Vizquel tendrá el de él, y cuando él quiera venir a Vladimir La Carta también tiene ese espacio disponible. Así que la primera pregunta sería esa, Blanca. ¿Por qué decides llevar este tema a la opinión pública? ¿Por qué hacerlo del conocimiento público, tu situación de conflicto de pareja con Omar Vizquel? Bueno, Vladimir, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi historia en tu programa. Yo decido primero separarme de Omar por situaciones que ya yo sentí que no tenían solución. Sentí que mi matrimonio ya había llegado a un punto donde yo debía tomar una decisión y esa fue la decisión que tomé. Fue muy duro y muy difícil al principio y sigue siéndolo, pero me di cuenta que lo que yo estaba pasando era una situación que iba más allá de mí. Empecé a leer y empecé a documentarme y empecé a investigar y entendí que es algo que pasa más frecuentemente de lo que me gustaría haber, haberme dado cuenta. Y llevo esto públicamente porque siento una gran responsabilidad con todas aquellas personas, mujeres, hombres, niños, que quizás atraviesan el mismo camino por el que yo atravesé y que todavía sigo atravesando porque las secuelas son difíciles y no tienen la oportunidad de hablarlo y no saben cómo salir de allí. Cuando yo salí de allí quise hacer una voz para que puedan ver en mí un espejo y saber que sí existe una posibilidad de tener una vida sin abusos. Cuando tú hablas de violencia física, ¿eso se produjo en una sola oportunidad? ¿Se produjo reiteradamente? ¿Hay testimonios, por ejemplo, médicos de eso? ¿Tú fuiste a algún médico que hiciera un examen y certificara alguna lesión o no llegó a ese nivel? Definitivamente sí. Ajá. Hubieron muchas oportunidades donde hubo violencia física, pero yo tenía mucho miedo, Vladimir, lo debo confesar, lo he hablado con mi doctora. Esa es una de las preguntas y de los reclamos que más recibo en las redes sociales. ¿Por qué no hablaste antes? Yo creo que una persona que nunca haya sido violentada en su vida no entiende por qué uno se queda en esa relación, por qué uno no habla. Pero yo vivía sola con él, vivíamos en una misma casa y el miedo que yo sentía de hablar, incluso de hablar con él al respecto, era demasiado. Yo no sabía qué hacer, no sabía si yo realmente estaba imaginándome lo que estaba pasando, aunque la violencia física era visible en mi cuerpo, yo no sabía cómo manejarlo. Primera vez que yo estaba involucrada en una situación como esta y para mí fue muy difícil aceptarlo yo primeramente y luego comunicarlo. Hubieron 2 veces que sí hubo reportes y la segunda vez fue una vez más contundente. Incluso esa vez yo todavía tenía miedo de reportarlo. Yo lo que hice fue llamar a mi vecino y mi vecino fue quien llamó a la policía. Así era mi miedo. La policía vino, la policía hizo un reporte oficial, la policía vio las marcas, los morados, las lesiones, que aunque el señor Vizquel lo niegue, está en un reporte policial. En este país, en los Estados Unidos, es muy difícil mentirle a la policía. Cuando no existen evidencias, cuando no existen razones reales, tangibles, la policía no interviene. Y en el reporte policial están exactamente las heridas, los lugares donde fueron las heridas. Eso no lo estoy inventando yo, eso es algo que sucedió. Es algo que de hecho el señor Vizquel fue preso por 5 días. No solamente lo arrestaron por 48 horas. Él estuvo preso en una cárcel del condado de la ciudad de San Marcos. Eso no se puede inventar. Volviendo al tema del caso que plantea Blanca de Vizquel, Blanca García de Vizquel, hay algunas cositas que me gustaría precisar. ¿Ustedes tuvieron algún intento de reparación del daño que había ya en la relación? ¿Fueron a alguna terapia? ¿Tuvieron acceso a algunas consultas con algunos especialistas para tratar de salvar la relación a pesar de lo que tú denuncias? Sí, por supuesto que sí. La primera razón no fue porque yo quise, sino porque
a mi ex esposo lo obligaron el equipo de los Tigres de Detroit, para el cual estaba trabajando al momento de la agresión, a ir a una terapia obligada de abuso y de terapias de violencia doméstica, abuso sexual y abuso sobre niños. Es el nombre completo que se le da a la terapia. Y nosotros fuimos a esas terapias y también como de la ira, manejo de la ira se llama, anger management en inglés. Fuimos a muchas terapias de esas y yo pensé que eso iba a ayudarnos en nuestro matrimonio. Durante un tiempo creí que sí, que había cambiado, que él había entrado en conciencia, pero luego me di cuenta que no. ¿Cuánto Los tiempo patrones duró de esta terapia? comportamiento siguieron. Aproximadamente 3 meses. Y Fueron eso diferentes terapeutas, fueron con diferentes diferentes. terapeutas. Fíjate, allí importante detenerse y retomo la pregunta inicial. El llevar esto a la opinión pública, si ya, digamos, hay un proceso en marcha, ¿qué puede cambiar el llevar esto a la opinión pública si ya hay un proceso judicial en marcha de separación y de tus denuncias? Porque yo realmente no quiero atacar a una persona pública por ser pública. Yo quiero que las personas que me ven sepan y entiendan que independientemente de lo grande o el nombre que tenga tu abusador o la persona que te está violentando, se puede salir, existe ayuda y nadie se merece de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, sea emocional, sexual, físico, psicológico, económico, pasar por una situación como esta donde no te sientes segura. Y a esas son las personas a las que yo les estoy hablando, a las personas que todavía están allí, a las personas que no se atreven a salir, que no se atreven a hablar por miedo, que existe una manera, que sí existe ayuda, que no te tienes que quedar allí por obligación, que tienes que primero entrar en conciencia, tomar la responsabilidad, hacer a un lado el dolor por un momento y enfrentar lo que tienes delante de ti y poder buscar esa ayuda para salir, porque sí se puede. Eso es realmente lo que yo busco. Yo no busco atacar a nadie por tener un nombre grande. Lamentablemente, la persona con la que yo me casé es una figura pública y yo debo decir el nombre de esa persona. Mi objetivo no es hacia eso, mi objetivo es abordar un tema social que desgraciadamente es más común de lo que la gente quiere reconocer. Quiero saber cómo has evaluado tú el tratamiento de este caso ante la opinión pública y cuál fue tu primera aproximación a un medio de comunicación social, a un periodista, para plantearle este caso. O sea, ¿cuál fue, cuándo lo decidiste, por quién te decidiste? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que yo entiendo y comprendo a todos los fanáticos del béisbol, porque él tiene mucho mérito y eso yo jamás lo voy a negar. Él ha sido excelente profesional y todos los reconocimientos que tiene, pues se lo ha merecido. Yo no tengo nada que decir sobre eso. Yo estoy abordando un tema social. Mi tema es para esas personas que han transcurrido el camino que yo transcurrí y sigo transcurriendo. Eso por un lado. Por otra parte, yo, los comentarios en las redes sociales, independientemente de que quiera o no, eso hiere, eso duele, sobre todo cuando te dicen que estás inventando algo que tú sufriste en carne propia. Eso es absurdo que yo me pare en una cámara o ante un medio de comunicación a enfrentarme a algo tan grande, porque esto es grande, es una persona que tiene mucho poder, independientemente de que yo lo quiera aceptar o no, es una persona que tiene mucha influencia y maneja medios. Y yo sí traté de acercarme a una periodista llamada Patricia Poleo para plantearle mi caso porque pensé que era una persona seria y lamentablemente me equivoqué. Después de eso, pues decidí trabajar en mí, decidí empoderarme en el sentido de aceptar la responsabilidad de lo que estaba pasando, de no sentirme víctima de lo que estaba sucediendo, porque cuando te sientes víctima pierdes el control. Y yo no quería ser víctima, yo quería tener el control de mi vida, pues de una vez y por todas, asumir lo que me estaba pasando. Luego que trabajé en mí y tuve un poco más de fuerza,
entendí que tenía que ser yo, con mi propia voz, la que se dirigiera a todas las personas que quisieran y estuvieran dispuestas a escucharme. Y Una así lo pregunta. hice. Fíjate, Blanca, ¿qué fue lo que pasó con Patricia Poleo? Porque tú dices que hablaste con ella y pensaste que era una periodista seria. ¿Qué fue lo que te llevó a sacar esa conclusión de que no lo es o no cumplió con lo que tú pensabas que iba a cumplir en cuanto al tratamiento del caso? ¿Qué pasó allí? Yo considero que un periodista, y lo entiendo, siempre tiene que considerar las dos partes de la historia. Eso Ujú. es lógico. Pero tuve una mala experiencia con esta persona, lo cual no quiere decir que yo esté hablando mal ni tenga absolutamente nada en contra de ella. Solo que si tú estás contándole una historia a una persona y estás dándole esa confianza, hubiese apreciado mucho que la señora Poleo no fuese a mis espaldas a hablar con mi ex esposo sin informarme acerca de lo que estaba pasando. Eso fue lo que pasó con la señora Poleo. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que ella no sea seria, simplemente que ella no fue de frente conmigo a decirme que ella quería consultar los dos lados de la historia. Y yo me enteré de una manera allegada, por fuentes allegadas al señor Vizquel, de lo que había sucedido. Y eso para mí fue decepcionante, Pero una muy pregunta, decepcionante. es bueno precisarlo, porque un periodista, como tú muy bien lo dices, debe consultar dos fuentes cuando hay un caso de esta naturaleza o de otra naturaleza donde se tiene que escuchar versiones distintas, ¿verdad? En el caso de ella, ¿ella publicó algo de lo que tú le dijiste o fue simplemente hablar con Omar Vizquel sin publicar nada de lo que tú denunciaste o de lo que tú le contaste? Correcto. Ella fue a mis espaldas a hablar con el señor Vizquel sin ni siquiera avisarme que ella quería, porque yo he hablado con otros periodistas y ellos me han dicho lo mismo. Mira, quiero escuchar las dos versiones de la historia, lo cual yo comprendo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de eso, al contrario, yo no tengo nada que esconder, yo tengo todas las pruebas. Y me gustaría mucho también que el señor Vizquel hablara al respecto, que no lo ha hecho porque él considera que esto es privado. Esa es su posición, también la respeto. Pero hubiese apreciado mucho que la señora Poleo me lo dijera a mí de frente y no a mis espaldas. ¿Cómo vives tú hoy en día? Tú estás en Texas, has circulado pues en los medios la versión de que has sufrido también acoso en lo económico, que te han cerrado cuentas, que te han quitado acceso a las cuentas, etcétera. ¿Cómo vives en este momento? ¿Cómo te financias tus gastos? ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese aspecto económico, si lo quieres contar? Sí, por supuesto. Justamente el mismo día casi que yo me fui de la casa, mi esposo sacó todo el dinero de las cuentas, completamente dejando solo $2. Por esta razón, yo tuve que irme a un refugio y en ese refugio yo aprendí muchas cosas. Tuve ayuda gratis, tuve comida gratis, tuve estadía gratis, tuve asesoría tanto legal como psicológica por el tiempo que estuve allí. Luego, gracias a mi hermana, pude salir de allí y económicamente, pues tengo la ayuda de una persona que de buen corazón está apoyándome con un préstamo por los momentos. Esa es mi situación económica actual. O sea, tú no tienes acceso a tus cuentas, no tienes una tarjeta de crédito, no tienes una cuenta en un banco. Sí tengo, pero está vacía. Mi Está única fuente de ingreso era mis cuentas con mi esposo. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy contador público Ujú. ¿Y en has pensado Venezuela. en Venezuela, en Estados Unidos no puedes ejercer, no No tienes puedo permiso? ejercer, por los momentos no puedo ejercer. Fíjate con el tema, este asunto del Salón de la Fama, bueno, que está allí también en el ambiente, porque tú llegaste a hacer referencia sobre este tema. Eh, un objetivo tuyo en este caso es que Omar Vizquel, por lo que tú denuncias, no llegue al Salón de la Fama. Es que yo no tengo nada en contra de su carrera profesional. Mi problema no es con el señor como profesional, es como individuo, como esposo. El problema que tiene él es que él quiere que yo me calle la boca porque sabe que una persona tiene que tener tantos méritos profesionales como personales para poder llegar allí. Yo no tengo ningún tipo de ganas de que ese no sea su mérito. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo simplemente estoy contando mi historia. Como dije al principio, lamentablemente, él hizo actos que no son legales, que no están bien.
que fueron mal hechos de su parte y él tiene que reconocer y admitir que lo hizo y aceptar también su responsabilidad. Y eso, si influye o no en el Salón de la Fama, eso escapa de mis manos. También entiendo que la abogados o ha circulado versiones según las cuales tú habrías firmado algunos documentos donde desmentías algunas de estas acusaciones. ¿Eso es cierto? ¿Tú firmaste algún documento donde te retractabas de esas acusaciones? Y si lo firmaste, ¿por qué lo hiciste? ¿Te presionaron para hacerlo? Efectivamente, me presionaron para hacerlo. Fue un documento que ni siquiera yo misma redacté. Fue un documento que redactó el abogado del señor Vizquel en el momento que lo defendió en la corte. Luego que ese señor salió preso, a mí me hicieron firmar un documento para que él pudiera salir preso. Si yo no firmaba ese documento, el señor Vizquel podía enfrentar de 1 a 5 años de cárcel. De hecho, yo tuve que adicionalmente que firmar ese documento, yo tuve que pedirle a la corte de mi palabra que por favor no lo metieran preso. Una Y pregunta, eso lo hice yo bajo presión. ¿por qué te obligó? ¿Cómo logró obligarte a hacer eso que no querías hacer? Porque me dijo que si yo no lo hacía, él me iba a quitar la casa y me iba a sacar de la casa. Yo no tenía ningún lugar a donde ir, yo estaba sola, no tenía ningún tipo de amigos o familia en el lugar donde yo vivía con él. O sea, que el abogado también ejerció alguna forma de violencia contra ti, ¿puedes decirlo? Sí, lo puedo decir. Con Omar Vizquel al día de hoy, por ejemplo, tú quieres lograr que él asuma su responsabilidad públicamente, que te ofrezca disculpas públicamente, quieres algún tipo de, aunque no sea la reconciliación de pareja, quieres normalizar tu relación con él como expareja y ponerle un final a esta situación. ¿Qué es lo que tú quieres lograr desde el punto de vista ya en lo personal, como algo que te reivindique como su expareja, como mujer, como ser humano? Mi objetivo principal es que el divorcio se lleve a cabo en el tiempo que tiene que llevarse a cabo, que se lleve a cabo en términos legales, que me toque lo que es justo, como en cualquier pareja que se divorcia, que cada quien tome lo suyo y cada quien agarre su camino. Yo no tengo ningún tipo de interés de conservar una relación con el señor Vizquel de ninguna manera. Yo no lo quiero en mi vida, yo no quiero saber más nada de esa persona. Yo simplemente quiero seguir adelante con mi vida y poder hablar sobre mi historia que sirva para todas aquellas mujeres que todavía están en ese camino para que puedan buscar la ayuda que necesitan y vean en mí que sí que se puede tomar fuerza y que se puede salir adelante. Lo demás no me interesa absolutamente nada que ver con el señor Vizquel. Lo único que me interesa de él es que reconozca públicamente lo que me hizo y que me pida una disculpa pública porque él hasta ahora solamente ha querido respetar su privacidad y ha defendido su carrera. Ahora, tú te fuiste de tu casa, te fuiste a otro lugar. Sí. ¿Eso no te genera una situación, digamos, de que te puedan acusar de abandono del hogar, etcétera? Tú te fuiste con permiso de un tribunal, te fuiste por tu cuenta. Por qué no te quedaste y lograr que él se fuera? Una pregunta a lo mejor desde lo lejos y desde afuera que cualquiera se puede hacer, ¿no? ¿Por qué te fuiste tú En y no ese, él, por ejemplo? porque yo tenía mucho miedo por mi vida. El señor Vizquel, 2 días antes de que yo decidiera irme, su violencia escaló a un nivel que yo no entendí y me dio mucho miedo porque recordé cómo fue el último incidente donde se vio involucrada la policía y yo no quería volver a pasar por eso. En conversaciones ya cercanas entre ustedes, después de esos eventos violentos que tú narrabas, él te llegó a pedir perdón, buscó la reconciliación, admitió ante ti de alguna forma, digamos, en alguna llamada telefónica, en alguna comunicación, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, una carta, algo que había asumido esa conducta y que quería dejar de hacerlo, algo así. Sí, él me llamó, él me pedía sobre todo que por favor no hablara, que me quedara callada, que no destruyera su carrera, que él sabía que todo lo que yo tenía que decir le iba a destruir su carrera. Y yo lo que le preguntaba era, pero tú no estás pensando en mí. Y él decía que yo tenía que pensar en él, en que había un futuro para él. Y ese era mi mayor dolor, que en una relación donde yo di tanto, esa persona primero estaba él que yo. Tú tienes testimonios, tienes pruebas, has cocinado pruebas de que él te admitió esas lesiones. Sí, ¿Cuáles sí son las esas tengo. pruebas? Tengo audios donde él Ajá. admite todo.
Él admite la violencia, él admite que sí, que se equivocó, que él no quiere que yo hable, que ya eso pasó. Sus palabras es, ok, ya eso pasó, eso está en el pasado. Pero es que él no entiende, yo no sé cómo explicarle ni a él ni a las personas que me escuchan que eso es como que si tú lo revives y lo revives en tu mente todos los días, no lo dejas ir, no lo puedes olvidar hasta que puedes entrar en conciencia y puedes hablar al respecto y puedes hablarlo lo suficiente como para que ya eso vaya pasando, el dolor vaya disminuyendo poco a poco.